Hola amigos, la Comisión Nacional de Catequesis Familiar les da la bienvenida a su programa En Familia. Sigan con nosotros y caminemos juntos en familia de la mano de Jesús. Muy buenas tardes amigos, buenas tardes a todos, gracias por escucharnos. Qué alegría estar con ustedes por primera vez en este nuestro programa de la Catequesis Familiar de Panamá, En Familia. Y estaremos con ustedes pues, todos los miércoles a las 5 de la tarde a partir de hoy para compartirles parte de nuestro caminar, ¿no? Parte de nuestras luchas y también, ¿por qué no?, mensajes de alegría y mensajes de esperanza. ¿Sí? Y para empezar nuestro programa tenemos un grupo de amigos, de compañeros que hemos caminado en la catequesis familiar, así es que vamos a pasar a presentarnos a cada uno de nosotros. Adelante. ¿Quién comienza la presentación? Hola amigos, buenas tardes. Agustín Rodríguez les saluda de la Parroquia Virgen del Carmen de Juan Díaz. Buenas tardes. Omi Medina. Sergio Pérez de Chanis, Parque Lefebvre. Parroquia San Gerardo Mayela. Padre, por allí tiene el micrófono en mudo. Por eso no le podemos escuchar. Ahora sí, padre. Buenas tardes, amigos y amigas de Radio Hogar. Yo soy el padre Bernardo de la parroquia Santa María de Guadalupe de las Acacias en Panamá. Muy bien. Y yo soy Leonardo de la parroquia San Nicolás de Bari de Arraiján y pues estaremos con ustedes hoy compartiendo este programa. Este primer programa de hoy, siendo de la catequesis familiar, lo hemos dedicado o lo queremos dedicar a conversar con ustedes sobre el programa de catequesis familiar. Y para esto hemos invitado pues al padre Bernardo, quien es nuestro asesor a nivel nacional de la catequesis familiar y quien conoce pues muy bien la historia de la catequesis familiar en Panamá. Así es que para iniciar nuestro programa, vamos con la pregunta, tal vez la pregunta obligada, la pregunta que salta a la vista, ¿no? Cuando uno ve el origen de estos programas que vamos a estar empezando ahora. ¿Qué es, padre? ¿Qué es la catequesis familiar? Y le hago la pregunta porque cuando uno menciona la palabra catequesis, por ejemplo, yo recuerdo, yo hice cuando era pequeño, pues iba a la catequesis y en mi pueblo la catequesis era desde kinder, desde primer grado, íbamos toda la escuelita dominical, entonces entrábamos al salón y teníamos la maestra, era igual que ir a la escuela, que teníamos en el salón a la maestra delante de nosotros. ¿Eso es similar, se parece, es diferente? ¿Qué es la catequesis familiar, padre? Muy bien, bueno, es un poco diferente. La catequesis familiar es exactamente lo que dice su propio nombre. Es catequesis. Pero al mismo tiempo es familiar porque es de la familia, es para la familia y desde la familia. La catequesis familiar pretende ayudar a las familias a que la catequesis que imparten a sus hijos haga de su hogar la primera y principal escuela de fe. Y ser escuela de fe es una parte importantísima de la misión y del deber de toda familia cristiana. En este sentido, el objetivo principal de la catequesis familiar es la evangelización de la familia. Evangelización para que sea una verdadera iglesia doméstica y así colabore en la construcción de la comunidad cristiana de la iglesia. Específicamente, eso representa lo siguiente. Primero, acompañar a las familias en el proceso de evangelización de su núcleo familiar.
Y en segundo lugar, asistir a los padres y las madres en la formación cristiana de sus hijos que se están preparando para celebrar la primera comunión. Fíjense bien, la catequesis familiar no se limita a preparar a los niños y las niñas para un sacramento, para la comunión, sino que permite a toda la familia avanzar en un itinerario de vida y de convivencia conforme a los valores del Evangelio. Y de esta manera, pues, la catequesis familiar no es una meta en sí misma, sino que es un instrumento de evangelización. Es verdadera catequesis porque enseña los contenidos, los valores del Evangelio, la buena noticia de Jesús. Y es familiar porque, bien llevada, involucra a la familia entera. Ahora bien, quizás se preguntarán ustedes, ¿y cómo consiguen esto? ¿Cómo funciona esto? Les explico brevemente. Los temas de la catequesis son estudiados primero por los mismos padres de familia, acompañados de una pareja guía que ha sido preparada por la parroquia. Y luego los papás, papá y mamá, papá o mamá, según el caso, lo transmiten a sus hijos en casa. Una vez recibida la catequesis en casa, los niños y las niñas se reúnen en grupo con un animador o una animadora que les enseña a celebrar, es decir, a vivir con alegría lo que han aprendido en la casa. Y luego, periódicamente, todas las familias que están realizando ese proceso de evangelización se reúnen para una gran celebración en la parroquia. Puede ayudarnos a entender lo que dice el Directorio para la Catequesis, que es un documento recientemente emanado del Vaticano y que recalca la importancia, yo diría la primacía, de la catequesis de adultos. Por lo general, cuando hablamos de catequesis, pensamos automáticamente en niños. No, la catequesis familiar se dirige principalmente, en primer lugar, a los adultos, a los papás y las mamás. Es una catequesis de adultos. Los papás son los primeros en prepararse y luego ellos preparan a sus hijos. En ese sentido, pues, la catequesis familiar responde perfectamente a los lineamientos de nuestra Iglesia Universal. El proceso de evangelización, el itinerario de vida de la familia, se desarrolla por etapas y según las etapas recomendadas por la Iglesia. Se hace según lo que llamamos un proceso catecumenal, que consiste en 3 momentos principales. El primer momento es el anuncio de la buena noticia de Jesús, el querigma. El segundo es la catequesis o la enseñanza del proyecto de Dios según la fe que profesa la Iglesia. Y el tercero sería el seguimiento una vez que la persona o la familia decide dar el paso definitivo y entra plenamente pues en una vida cristiana en el seno de la comunidad cristiana. Hay que recordar que a los inicios de la Iglesia, el compromiso de la persona, de la familia,
con Cristo se manifestaba celebrando el sacramento del bautismo. Pero como en catequesis familiar tratamos con personas previamente bautizadas, por lo menos en su gran mayoría, esa decisión inicial, ese compromiso con Cristo, lo renuevan como familia con ocasión de la primera comunión. En algunos casos, en el transcurso del proceso, se ofrece la posibilidad, pues, de bautizar a los niños no bautizados e inclusive a que los padres de familia no casados por la iglesia reciban también el sacramento. A raíz de esto, entendemos por qué la celebración misma de la primera comunión de los niños y de las niñas, según nuestra pedagogía, ha de realizarse no al final, sino preferiblemente al culminar la segunda etapa, que es la catequesis. Porque de hecho, la primera comunión no es una graduación, no es el final de la vida cristiana, sino todo lo contrario. Es un nuevo inicio de un proyecto que va a durar toda la vida. Y en ese sentido, vincular la primera comunión a fechas específicas, sea por tradición, sea por conveniencia, no es lo correcto. Y eso requiere una revisión. En ese sentido, Papa Francisco y muchos documentos eclesiales hacen constantes llamados a que renovemos nuestros métodos para que realmente respondan a un auténtico proceso de nueva evangelización. Evidentemente, tanto a los agentes de catequesis familiar como a los padres y las madres, como a los niños, se les provee todos los materiales que necesiten, guías y carpetas, para que puedan realizar bien su misión. También es bueno saber que la catequesis familiar ofrece también un programa de seguimiento y luego inclusive uno para la preparación al sacramento de la confirmación. Y finalmente quiero recalcar que la catequesis familiar es fundamentalmente cristológica. No hay ni un solo encuentro sin que se escuche la palabra del Señor. Es también eclesial porque siempre se da en sintonía con la iglesia y con la parroquia. Y es también eucarística porque apunta hacia lo que es la cumbre de la celebración de la vida cristiana, que es la celebración de la Eucaristía. Una celebración en familia, como iglesia doméstica y como parte de la gran comunidad cristiana, la iglesia. Con esto he intentado explicarles brevemente en qué consiste la catequesis familiar. Muchas gracias, Padre. Muchísimas gracias. Y si usted que nos escucha o nos mira por el internet quiere conocer un poco más sobre la catequesis familiar, quédese con nosotros y el día de hoy y regrese pues los miércoles a esta misma hora, a las 5 de la tarde. Nosotros los que estamos aquí también hemos vivido la catequesis familiar, pero de su explicación, Padre, me quedo con algunas cosas que me encantaron. Por ejemplo, la catequesis es evangelización porque incluye el mensaje del evangelio y es familiar porque, y muchas veces en las reuniones de catequesis lo hemos dicho, es de reuniones de, la catequesis es de la familia hacia la familia y por la familia. Entonces hay familias involucradas en ese proceso. Y una cosa que me encantó también que usted mencionó al principio, la catequesis es un instrumento de evangelización. Digo, ¿verdad? Fantástico.
Fantástico. Me encantaron esas partes y sé que nuestros oyentes se han quedado con mucho más de la explicación, pero viene más, viene más. Entonces, por lo pronto, vamos a ir a una pausa musical y volvemos con más preguntas para el padre y con otros segmentos adicionales. Les anuncio también que van a tener la oportunidad de contactarnos y hacernos preguntas si tienen ahí dudas sobre lo que es la catequesis familiar. Así es que vamos a la pausa y volvemos. En familia, caminando juntos de la mano de Jesús. En el centro de los hogares, floreciendo hay algo nuevo, es Cristo que va naciendo por la catequesis familiar. Catequesis, catequesis, catequesis familiar. Vamos construyendo el reino en familia y la sociedad. Es Cristo que va creando nueva la comunidad. Es Cristo que va creando nueva la comunidad. Nos convoca la palabra que transforma el corazón para incendiar este mundo de justicia, paz y amor. Catequesis, catequesis, catequesis familiar. Vamos construyendo el reino en familia y la sociedad. Es Cristo que va creando nueva la comunidad. Es Cristo que va creando nueva la comunidad. En este camino largo con nosotros va María, mujer que encarnó en su seno al que nos diera la vida. Catequesis, catequesis, catequesis familiar. Vamos construyendo el reino en familia y la sociedad. Es Cristo que va creando nueva la comunidad. Es Cristo que va creando nueva la comunidad. Comunidades cristianas comprometidas y unidas celebran la Eucaristía de la iglesia su alegría. Catequesis, catequesis, catequesis familiar. Vamos construyendo el reino en familia y la sociedad. Es Cristo que va creando nueva la comunidad. Es Cristo que va creando nueva la comunidad. Vayamos todos cantando la buena nueva del reino. Cristo venció al pecado y a la familia salvado. Catequesis, catequesis, catequesis familiar. Vamos construyendo el reino en familia y la sociedad. Es Cristo que va creando nueva la comunidad. Es Cristo que va creando nueva la comunidad. En familia, caminando juntos de la mano de Jesús. Y estamos de vuelta después de esta sabrosa pausa comercial con este canto de la catequesis familiar. La empresa Forteza, Formas Técnicas S.A., ha creído en este proyecto del programa de radio y también en los programas de catequesis familiar. Forteza le ofrece una amplia gama de opciones para sus impresiones en general, ahora con su nueva línea de etiquetas autoadhesivas de alta calidad. Felicitamos a Catequesis Familiar por su loable labor en favor de las familias panameñas. Contáctenos en nuestra página web www.fortezapma.com o en las centrales telefónicas 300 6044 y 300 6045. Y también recuerden que este programa y todos los programas de Radio Hogar, este programa En Familia, lo pueden también escuchar, lo escuchan en las frecuencias 94.1 FM para Panamá y Panamá Oeste, 99.1 FM para Colón y Cunayala,
93.1 FM para provincias centrales, 103.7 FM, Chiriquí, Bocas del Toro, y 101.1 FM para Darién y comarcas Huargandí y Emberá, Unam. También puede escuchar este programa en familia en el canal de audio 857 de Tigo y en la app de Radio Hogar. Recuerde que Radio Hogar transmite las 24 horas del día. Radio Hogar, la voz oficial de tu iglesia. Y regresando pues con ustedes, vamos a continuar también preguntándole al padre Bernardo. Pero antes vamos con un anuncio aquí importante de mi compañero Sergio. Ahora queremos saludar a todos los que nos escuchan, son o han sido parte de Catequesis Familiar. Repórtenos su sintonía al WhatsApp 6381-5858 y envíenos sus preguntas. Al regresar de la siguiente pausa estaremos respondiendo sus comentarios. Padre, volviendo a nuestra conversación sobre la catequesis familiar, por ahí se dice el dicho que recordar es vivir. Y usted sabemos, porque hemos caminado y usted nos ha contado fuera de cámara varias cositas. Cuéntenos un poco sobre la historia de la catequesis familiar en Panamá. ¿Cómo surge? ¿Nace en Panamá? ¿Nace o nació en otro país? ¿Cómo nos llegó? ¿Cómo fue todo? Bien. La catequesis familiar se inició en Chile hace muchos años atrás, siendo las mamás las catequistas de sus hijos que se preparaban para la primera comunión. Luego pasó al Perú, donde se incluyó a la familia entera, haciéndose así una verdadera catequesis familiar. Con ocasión de un viaje al Perú, descubrí la catequesis familiar en una parroquia de las afueras de la ciudad de Lima. Y la verdad es que me quedé encantado, de manera que me traje algunos materiales. Y comencé a implantar una catequesis parecida en mi parroquia, que era la de la barriada de Santa Liberada en aquel entonces, y me acompañaron también algunas otras parroquias, la de Chepo y de Tocumen. Fue en el año 1996 que algunas hermanas religiosas que laboraban en la parroquia de Chepo fueron al Perú y de regreso trajeron los materiales que allí se utilizaban en ese momento. Y todos comenzamos a trabajar con esos mismos materiales. Y de esta manera se introdujo en Panamá el método ya íntegro y completo de la catequesis familiar. Inclusive se invitó al equipo de la Oficina Nacional del Perú a que viniera a Panamá. Lo hicieron y dictaron un seminario de una semana sobre el método y todo lo relacionado con esta pedagogía de evangelización. En enero de 1999, este servidor, acompañado del padre Andrés Weller, que era el párroco de Chepo, nos presentamos ante la Conferencia Episcopal Panameña y propusimos pues la introducción en Panamá de la catequesis familiar. Fue aceptado y a partir de esa fecha, 1999, la catequesis familiar existió oficialmente en Panamá. Luego comenzamos a dictar cursos a nivel nacional en que participaron delegaciones de 5 diócesis del país. Y a partir del 2000 comenzamos a utilizar materiales propios
ya no los del Perú, sino materiales hechos en Panamá y adaptados a nuestra propia realidad. 2 años después, en 2002, abrimos la Oficina Nacional de la Catequesis Familiar en un rinconcito del arzobispado. Luego se nos asignó un lugar un poquito más amplio y más apto, donde se procedía a la distribución de los materiales y se coordinaban las actividades, entre ellas talleres, formación y seguimiento de las parroquias. En el año 2003 ya teníamos 32 parroquias participando en el proyecto de la catequesis familiar. Tuvimos un evento en el 2006 en que después de una preparación bastante profunda y larga, se graduaron, por decirlo así, las primeras parejas asesoras. Y eso se hizo en presencia de Monseñor José Domingo Ulloa, el arzobispo de Panamá. En este mismo año celebramos el primer encuentro de agentes de pastoral de catequesis familiar con una participación de más de 1.800 personas. Y 2 años después, en el segundo encuentro, tuvimos la presencia de unas 2.500 personas, todas agentes de la catequesis familiar en Panamá. Hemos seguido después organizando talleres de formación, ha continuado el seguimiento a las distintas parroquias. La formación se dirigía a las parejas guías, a los animadores y las animadoras, como también pues a los asesores. En el 2018, hace pues 3 años atrás, se inició conjuntamente con la Pastoral Educativa un programa en Radio Hogar, en esta emisora, con la finalidad de ampliar la divulgación del método y ayudar también un poco a la formación de nuestros agentes de pastoral. Tuvimos que interrumpir debido pues a la pandemia y hoy, gracias a Dios, pudimos reanudar dicha iniciativa, pero ya con un programa propio. Y bueno, pese a las dificultades, la catequesis familiar continúa su misión en Panamá. Y podemos informar después que en la actualidad la catequesis familiar está presente en la arquidiócesis, en las diócesis de Santiago y de Colón, en el vicariato de Darién y en la prelatura de Bocas del Toro. Así que Dios nos ha bendecido y espero que la catequesis familiar sea también una bendición para muchas familias. Muchas gracias por esa explicación, padre. Y yo soy testigo definitivamente de eso. La catequesis familiar ha sido una bendición para mi familia. Mis 3 hijos han hecho su primera comunión y mi esposa y yo, pues hoy por hoy, después de muchos años, seguimos aquí en la catequesis familiar. Así es que un pequeño testimonio allí. Vamos a continuar conversando con el padre. Vamos a continuar conversando con el padre sobre un poco más con relación a la catequesis familiar. Padre, usted mencionó por allí que la catequesis familiar, número 1, mencionó que es una catequesis de adultos y número 2 también mencionó que son los papás los que dan la catequesis a sus hijos, o sea, los que dan la enseñanza a sus hijos. También nos comentaba que los papás se preparan con la pareja guía antes. Ahora, esa preparación, todos esos encuentros previos, esa catequesis de adulto cuando los padres de familia reciben o comparten por primera vez la enseñanza de cada tema, ¿cómo se ha ido llevando en base a ahora con esta situación de la pandemia? Y aquí también pues hay oportunidad para que
los demás compañeros puedan opinar, pero vamos primero con el padre. A ver, ¿cómo han hecho en las diferentes parroquias, padre? Sí. Bueno, quizá vale la pena señalar que en tiempos normales, ¿verdad? Siempre es preferible que los encuentros con los padres de familia de un mismo sector de la barriada o de la parroquia se realicen pues en las casas, o sea, en el mismo sector, que es una manera de dar testimonio y también de poner en contacto unas con otras a las distintas familias para que vayan conformando una pequeña comunidad. Eso definitivamente con la pandemia no fue posible. Así que ahí se tuvieron que hacer muchas adaptaciones y eso según las circunstancias, las posibilidades y la creatividad de cada parroquia. Así que no hubo ahí un patrón común, sino que cada parroquia tuvo que buscar la manera de continuar con la catequesis. Algunas parroquias decidieron hacerlo todo virtualmente, e inclusive todavía lo están haciendo algunas parroquias. Hay otras que optaron, una vez que la pandemia fue bajando un poquito su intensidad, a retomar los encuentros con los papás de manera presencial y, de ser posible, también con los niños o solamente los niños y los padres virtual. O sea que hubo muchas variaciones ahí según las posibilidades de cada lugar. Lo que sí hay que afirmar es que, por lo que yo sepa, la mayoría de las parroquias que antes de la pandemia estaban en catequesis familiar han retomado ese mismo camino y siguen con la catequesis familiar. ¿Sí? De repente los demás compañeros puedan aportar algo más al respecto. Fantástico. ¿Alguien quisiera aportar algo? Agustín, no te podemos escuchar. Tienes el micrófono por ahí en mudo. Ok. Bienvenido, Agustín. Cuéntanos cómo ha sido en tu parroquia, cómo han hecho. Pero un poquito reforzando lo que el padre decía, lo que hemos podido vivir todos. En este tiempo de pandemia que estamos atravesando, ha forzado no solamente a nosotros, a todo el mundo, a hacer un alto que más bien no nos ha debilitado, nos ha refortalecido aún más, porque todo el mundo ha regresado a la casa, se ha tornado para refugiarse de la pandemia, pero refortaleció a la familia, obligó a la familia precisamente a que todo este proceso de conocerse más, de compartir más, se refortaleciera. Y eso es lo que buscaba realmente la catequesis familiar. Así que esto lo refortaleció aún más. Entendemos esto como una oportunidad, porque nos ha dado la oportunidad de renovarnos. Porque no podemos olvidar que la variedad de la experiencia que como que Cristo se puede contemplar es mucha. Algunos han dicho que la vida de la iglesia ha sido interrumpida, pero eso no es cierto. En la situación de no estar celebrando los sacramentos por precaución, nos creamos otra forma de experimentar a Dios. Es en el seno de la familia donde los padres han aprovechado este tiempo para poder anunciar la fe a sus hijos de una manera más contundente. Se han enriquecido estas experiencias propias de la familia. Los cónyuges no solo han podido compartir este testimonio de fe, porque lo han podido encarnar en sus vidas cotidianas de familia, también han encontrado un nuevo lenguaje teológico, catequético, para la proclamación del Evangelio. Pensamos nosotros, como nos dice ahí el Padre Francisco, que las familias son llamadas a dejar su huella en la sociedad, encontrando
grandes expresiones de fecundidad que de alguna manera pueden prolongar y sostener este testimonio de amor. Pensamos que todo esto nos ha refortalecido más bien. Y ahora en el inicio de nuestra catequesis, pues lo hemos visto. Se han inscrito más de 135 niños. Y hemos comenzado con mucha fuerza. Lo que hacíamos antes presencial, ahora lo tenemos que manifestar de una manera mucho más, con mucho más certeza, para poder manifestar que el amor de Dios siempre está presente en todos nosotros. Gracias, Agustín. Muchísimas gracias. Voy a preguntarle ahora entonces a Sergio y a Omi. ¿Cómo les ha ido a ustedes en su parroquia con la catequesis familiar? ¿Han tenido retos? Bueno, todos hemos tenido retos, pero ¿cómo los han enfrentado? Bueno, para nosotros acá en la parroquia San Gerardo Mayela, realmente al inicio fue un reto. Lo que hicimos entre todas las parejas guías y animadores fue reunirnos primeramente con ocasión de una formación personal, pero para vivenciar nosotros mismos la forma de hacer un encuentro virtual, poder irnos adaptando a las plataformas, cómo se usaban, perder ese miedo o ese temor a lo desconocido de hacer un encuentro en una pantalla. También de ver todos los pormenores o los problemas que pudiera acarrear hacerlo de esta manera. Una vez en un periodo de 2 meses que nosotros nos sentimos seguros, pues dimos el paso de iniciar y abrir a la comunidad los encuentros de manera virtual. Y pues hasta el momento nos ha ido muy bien. Uno que otro inconveniente tecnológico, ciertas familias que aunque uno no lo crea, no tienen acceso hoy día al internet, pero en su mayoría hemos tenido una presencia bastante alta, una inscripción, diría yo, más de lo regular. O sea que lo que en un inicio fue una limitante, en estos momentos pues ha fortalecido aún más ese compartir. Gracias, Omi. Qué bueno saber, el mismo testimonio entonces tanto de Agustín como de Omi en sus respectivas parroquias. Hubieron retos, pero lograron hacer que se fortaleciera el proceso. Y nos decía el padre también que las parroquias, mejor dicho, se han mantenido con la catequesis familiar. Qué bueno por esta fantástica obra que llevamos poco a poco en medio de la pandemia, sí, en medio de nuestra vida. Bueno, entonces, habiendo conversado un poco más sobre la catequesis familiar, yo quiero recordarles el número de teléfono para si tienen preguntas sobre la catequesis familiar. Si en su parroquia, por ejemplo, no tienen catequesis, o si sí tienen y tienen alguna duda, este es el momento de hacerlas. Al número de teléfono 6381-5858. Envíenos un mensaje por WhatsApp. 6381-5858. Y dicho esto, nos vamos a una pausa y dentro de poco volvemos para responder las preguntas que nos envíen. En familia, caminando juntos de la mano de Jesús. Somos iglesia que se renueva junto a la mesa del mismo amor. Somos iglesia, tenemos la fuerza del mismo espíritu, del mismo amor. Somos iglesia, tenemos la fuerza del mismo espíritu, del mismo Dios. Renovados en tu altar, un nuevo Pentecostés, hoy florece mi ideal, ser testigo de tu amor, ser testigos de tu paz. Ven, Señor Jesús, renuévanos de verdad. Somos iglesia que se renueva junto a la mesa del mismo amor. Somos iglesia, tenemos la fuerza del mismo espíritu, del mismo amor. Somos iglesia, tenemos la fuerza del mismo espíritu, del
sentados en tu altar. Muchos jóvenes, Señor, hoy confirman tu ideal, ser testigos de tu amor, ser testigos de tu paz. Ven, Señor Jesús, renuévanos de verdad. Somos iglesia que se renueva junto a la mesa del mismo amor. Somos iglesia, tenemos la fuerza del mismo espíritu, del mismo amor. Somos iglesia, tenemos la fuerza del mismo espíritu, del mismo Dios. Hoy venimos ante ti, tú nos quieres enviar. Nuestras vidas serán luz, nuestras obras serán sal. Ser testigos de tu amor, ser testigos de tu paz. Ven, Señor Jesús, renuévanos de verdad. Somos iglesia que se renueva junto a la mesa del mismo amor. Somos iglesia, tenemos la fuerza del mismo espíritu, del mismo amor. Somos iglesia, tenemos la fuerza del mismo espíritu, del mismo Dios. En familia, caminando juntos de la mano de Jesús. Estamos de vuelta con su programa En Familia, y es un buen momento también para recordarles nuevamente pues que Forteza les ofrece a todos una amplia gama de opciones para sus impresiones en general. Ahora con su nueva línea de etiquetas autoadhesivas. Bueno, creo que tenemos un problema acá de la voz, pero vamos a continuar de alguna manera. Entonces, ahora con su nueva línea de etiquetas autoadhesiva de alta calidad, felicitamos a la catequesis familiar por su loable labor a favor de las familias panameñas. Contáctenos en nuestra página web www.fortezapma.com o en las centrales telefónicas 360-44 y 360-45. Agustín también nos tiene un mensaje importante por aquí, Agustín. Creo que no te podemos escuchar, Agustín. Si puedes poner tu micrófono, sacarlo de mudo. ¿No? Sí, cómo no. También queremos recordarle a todos nuestros amigos oyentes que también pueden escuchar este programa En Familia en el canal de audio 857 de Tigo Panamá y en el app de Radio Hogar. Recuerden que Radio Hogar transmite las 24 horas del día. Radio Hogar, la voz oficial de tu iglesia. No se escucha. Ups, perdón. Estaba fuera del aire acá en mudo yo esta vez. Gracias. Bueno, para recordarles las frecuencias de Radio Hogar, 94.1 para Panamá y Panamá Oeste, 99.1 para Colón y Cunayala, 93.1 para provincias centrales, 103.7 para Chiriquí, Bocas del Toro y 101.1 para Darién y comarcas Huargandí y Emberá, Munam. Todas en FM, como les contamos. Y ahora, muy bien, gracias a todos por su paciencia y su permanencia acá con nosotros en el programa. Estamos ya cerca de la parte final. Aún, y este es el primer programa de muchos,
Así es que por ahora no tenemos preguntas en el chat. Estoy acá revisando, creo que me ha llegado una apenas. Nos dice: buenas tardes a todos. Felicitaciones por esa nueva aventura. Recordar la celebración de los 20 años en el 2019. Sí, el padre nos mencionaba, gracias por este mensaje. No nos dejó dicho quién nos mandó este mensaje. Gracias quien quiera que nos escribió. Y el padre, de hecho, nos mencionaba que en 1999 se funda oficialmente en Panamá la catequesis familiar. Así es que sí, en 2019 celebramos, ya tuvimos el evento de celebración de los 20 años. Y estamos, yo creo, en camino a los 22, padre, por allí, ¿verdad? Correcto. Por allí, más o menos. Muy bien. Entonces, como decíamos, no tenemos preguntas, solo ese comentario por el chat. Les recuerdo el número, todavía tienen unos minutos para escribirnos al chat. 6381-5858. Mientras, vamos entonces con algunas opiniones o consultas o comentarios de nuestros amigos Agustín, Omi, Sergio. ¿Tienen algo para nuestros oyentes? Sabemos siempre que el Espíritu Santo es inquieto y siempre está renovando cosas, y dentro de esas cosas, pues, toda esta experiencia nueva de catequesis familiar que la hemos vivido nosotros por tanto tiempo, hemos disfrutado de sus retos, de sus desafíos, pero hemos gozado mucho con la experiencia porque nos ha refortalecido no solamente a las personas en que podemos nosotros expresarle nuestra experiencia de vida, sino a nosotros mismos como familias, como padres de familia, como esposos, como abuelos, porque nos da una nueva visión, nos amplía el concepto de lo que es el caminar por este mundo. Nosotros agradecemos siempre que nos hemos encontrado con esta experiencia, porque nos ha contestado muchas de nuestras preguntas existenciales. Eso podría yo agregarle a todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Bueno, Leonardo, yo quisiera también pues comentar un poco respecto de los frutos de esta catequesis familiar. Realmente pues es muy difícil valorar realmente los resultados concretos, porque sabemos que nosotros no imponemos nada, sino que es una propuesta que hacemos, la propuesta de Dios a las familias y a las personas, y cada persona y cada familia tiene que aceptar o rechazar. Y no sabemos pues hasta qué punto eso ocurre en cada uno de los hogares pues que estén participando en catequesis familiar. Sin embargo, tenemos que resaltar primeramente que una buena cantidad de familias en el transcurso y sobre todo al terminar el proceso de 2 años de la catequesis familiar se mantienen vinculados con su parroquia, se integran inclusive a distintas pastorales. Hay algunas parejas pues que asumen el papel de pareja guía, otras pues ayudan en liturgia, otras en pastoral social, o sea que dependiendo pues de las ofertas que hay, de las necesidades que hay en su parroquia. Y yo he escuchado el testimonio de varios párrocos que me han dicho pues que bueno, que en la actualidad pues su parroquia la sostiene la gente de la catequesis familiar, ¿no? Creo que esta es una gran bendición para las parroquias. Y lo otro es que un comentario muy común de parte de los padres de familia es que la catequesis familiar ha logrado mejorar muchísimo su relación de pareja, como también la comunicación con sus hijos. Y eso también es algo muy bueno, es una bendición de Dios para la pareja y para la familia. Inclusive
hay una buena cantidad de parejas que no estaban pues casados por la iglesia, que consagraron su matrimonio con el sacramento, ¿verdad? Yo me recuerdo pues que en la parroquia donde estaba yo, una de las parroquias, en un año, a concluir pues el ciclo de 2 años de catequesis, se casaron 17 parejas, ¿no? Lógicamente que eso no ocurre todos los años, pero son frutos bien concretos y tenemos que agradecer a Dios pues lo que Él está haciendo por medio de esta catequesis. Así es, Padre, así es. Y en realidad, pues, la obra de Dios está siempre en medio de nosotros y no se puede cuantificar. Pero mientras usted nos contaba estos testimonios, me ponía yo a pensar en después de esas 17 familias, ¿no?, que se casan y que siguen en la iglesia, ¿cuántos hijos se educan para bien en cada una de esas 17 familias y cuántos de ellos crecen para formar, ojalá, ¿verdad?, con la bendición de Dios y la guía del Espíritu Santo, cuántos crecen para guiar a sus propias familias en el futuro? Entonces es un trabajo ahí en silencio, con humildad, que hacen muchos miembros de la catequesis familiar a nivel nacional. Gracias, Padre, por ese comentario. Estamos ya muy cerca del final de nuestro programa. Yo voy a pedirles solamente entonces a Omi y a Sergio que si se pueden preparar para 1 minuto de despedida de sus apreciaciones. Pero antes de ustedes, quiero recordarles a todos que por favor no se olvide sintonizarnos todos los miércoles a las 5 de la tarde aquí en las frecuencias de Radio Hogar y leerles también un comentario que nos hacen. Buenas tardes, felicidades desde Agua Dulce, nuestra parroquia San Juan Bautista. Damos catequesis familiar aquí en la diócesis de Penonomé. Es un trabajo en familia, para la familia y desde la familia. Muchísimas gracias a los hermanos de la parroquia Juan Bautista de la diócesis de Penonomé. Adelante, Omi y Sergio, si pueden en 1 minuto darnos sus palabras finales. Claro, bien. Ante todo, pues, yo sé que suena largo, 2 años, pero son 2 años que como padres de familia que dimos catequesis familiar en su momento, fueron 2 años que se gozaron. Los tiempos que compartimos con nuestros hijos y el tiempo que compartimos con otros padres de familia, ese compartir fue real, fue vívido, generó otra familia dentro de nuestra propia familia, porque esa pequeña comunidad, ese grupo se integró a nuestra vida cotidiana y lo que hicimos fue compartir mucho más. Aún ahora seguimos conversando con ellos y nos ayudamos mutuamente aún en tiempos de COVID. Así que cuando uno está involucrado en el día a día de nuestra rutina diaria, por así decirlo, olvidamos a veces hacer unas pausas para dedicárselo a hablar de Dios a los hijos o para uno mismo inclusive. Entonces, esto por 2 años se convierte ya prácticamente en una rutina y un hábito y te hace sentir muy bien. ¿Omi? Bueno, realmente la oportunidad de ser los primeros catequistas de nuestros hijos a medida que uno va madurando dentro del proceso y luego en el caminar, es una de las experiencias más fortalecidas de la vida de una persona. Cuando ves cómo tus hijos van madurando y cómo valoran ese tiempo que tú le diste, entonces es cuando realmente te das cuenta que ha sido una gran bendición formar parte y seguir formando parte de la catequesis familiar. Gracias, Omi, muchísimas gracias. Y con esto no tenemos más nada que decirles, que nos volvemos a ver el próximo miércoles, a escuchar básicamente. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles a las 5 de la tarde en su programa En Familia. Saludos. Pronto nos volveremos a encontrar aquí en Radio Hogar para seguir caminando juntos en familia de la mano de Jesús.